Buenas tardes, mi nombre es John Freddy Niño Zavala. Soy estudiante de la Universidad Piloto de Colombia, estudiante de una carrera de Derecho. Y esta actividad de la unidad número 3 en la Cátedra de Derecho Civil General y Personas con la doctora Kimberly Suárez Contreras, vamos a hablar de un tema bastante importante que se trata de la representación legal. En esta diapositiva vamos a ver los temas que vamos a tratar, las características, las condiciones y las limitaciones que nos van a enseñar y nos van a dar una mejor perspectiva de qué es la representación legal. Las características son esas cualidades y atributos esenciales que debe tener esta representación. Las condiciones es cómo se establece y se mantiene esa representación, y las limitaciones son esas restricciones inherentes que deben ser tenidas en cuenta para efectivamente proteger los derechos de la persona a la que se está representando. Vamos a iniciar con las características. Las características de la representación legal. La representación, para encontrar esas características, voy a traer a colación el artículo 2142 del Código Civil colombiano y subrayo unas partes importantes donde podemos eh, concatenar y podemos desligar cada una de esas características que tiene la representación legal. Entonces vamos a leer el artículo. Es un contrato, la representación legal es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Vamos a subrayar, es un contrato, estamos hablando como de una solemnidad, esa es una característica, debe existir una solemnidad, debe haber una persona que confía la gestión, hay una voluntad de la persona, de uno o más negocios, eso estamos hablando de un límite funcional, de qué es lo que va a representar. También tenemos que se hace cargo, estamos hablando de la buena fe y de la lealtad, y el riesgo que se toma al entregar esa voluntad es la cuenta de riesgo de la primera, es esa responsabilidad que se tiene. Para entender un poquito más, vamos a hablar de la voluntad o la fuente habilitante, porque no siempre se tiene que la persona pueda dar su voluntad simplemente porque existen otros aspectos que hacen que su voluntad esté viciada, digámoslo así. Cuando se trata, por ejemplo, de menores de edad, por ministerio de la ley es la que le otorga esa voluntad, esa fuente habilitante para que sea representado esos menores de edad, esos incapaces, o la patria potestad, esos incapaces sean representados por una otra persona. Por acto jurídico, aquí ya son mayores de edad, pero que por medio de un mandato, un poder especial o general, le entregan esa voluntad a otra persona para que los represente. Y por decisión judicial, estamos hablando de curadores, guardadores o agentes oficiosos. Esto se trata de momentos en que se presenta ante un juez para que el juez sea el que decida si esas personas, aunque parecen que tuvieran su voluntad, no estuviera afectada, se determine si hay un vicio en esa voluntad. Es como las personas que malgastan su dinero y necesitan a alguien que les represente en ciertas situaciones. Mm, Como con las condiciones para que se establezca y se mantenga esa representación legal, debe existir, debe haber una existencia de la incapacidad, alguien de que no pueda o no quiera hacerse cargo de su derecho, ejercer su derecho, debe haber una representación voluntaria, la persona quiere que lo represente, una aceptación de ese representante, él tiene que aceptarlo, y la subsistencia del poder, debe haber esa solemnidad de que esas dos personas acordaron ser representadas por la otra. La Corte Constitucional en sentencia C-131 del 2004 y la C-1008 de 2010 nos ayudan a entender algo muy importante, y es que esa voluntad, esa entrega de la representación, en lugar de quitarle derechos a la persona que la que se está representando, lo que se está garantizando es precisamente esos derechos para que no se le vulnere. Esa representación es muy importante, nos enseña estas sentencias. La limitación de la representación legal. Existen algunas limitaciones, prohibiciones, conflictos y controles establecidos por la ley para que los representantes, los cuales buscan proteger a los representados,
debido a su estado de vulnerabilidad. Es común que el representado tenga un control para que el representante tenga un control para que ese representado siga siendo garantizados sus derechos. Dentro de esos principales limitaciones encontramos el límite del poder. En el poder se establece cuando la voluntad no está viciada y la persona quiere darle el poder a alguien o un mandato. El límite de ese poder es el que establece qué es lo que la persona puede, hasta dónde puede llegar. Hay unas prohibiciones de actos personalísimos. Por ejemplo, hay ciertas situaciones como el matrimonio o el testamento que son única y exclusivamente realizadas por la persona directamente y no puede representar a nadie más. También el conflicto de intereses están establecidos en los artículos 2170 y 71, 2170 del Código Civil y el 71 del Código General del Proceso. Ahí es donde establece que, de acuerdo por la relación que tiene el representante y el representado, no pueden hacer esa voluntad, no se puede hacer esa representación. La necesidad de autorización judicial o administrativa, eso se presenta especialmente respecto a los menores o personas con discapacidad, y la extinción del poder, cuando termina por revocatoria, por renuncia, por muerte, incapacidad o cumplimiento de los encargos. Ahí culmina esa representación. Espero haya sido claro para ustedes. Muchas gracias. Encontramos aquí las referencias de las cuales tomamos esta información.